Reciban un saludo donde quiera que se encuentren. Les saluda su amigo Román Jesús Ramírez Tapia. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar una enseñanza que está en la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 1, verso 1 al 10. Le voy a rogar que incline su rostro y me acompañe orando por esta porción de la escritura. Y vamos a dar lectura a ella para hacer un análisis y que juntos podamos comprender, ¿verdad? Eh, qué es lo que nos quiere transmitir eh, el autor a través de estas líneas que escribe. Y creo que será de gran valía y de mucha importancia para su vida y para mi vida. Al estar estudiando esta porción de la escritura, realmente he comprendido que necesitamos entender quién es el verbo de vida. Bueno, pues sin más preámbulo en el asunto, les ruego que me acompañen a orar. Ahí donde está usted, incline su rostro en señal de respeto y, bueno, juntos digámosle: Señor, bendito Padre, alabamos tu santo nombre y te rogamos, Señor, que abras para nosotros las escrituras en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, conforme al propósito por el cual tú la has enviado. Ayúdanos a comprender, Señor, lo que dijiste en ese tiempo a los oyentes, Señor, que escucharon esta palabra, y ayúdanos a comprender a hoy a los que hoy la escuchamos, Señor. Bendito eres y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, pues estaremos ahí ubicados. Traiga su Biblia y si usted es de los que anota, pues puede anotar también, ¿verdad? Este, hay cosas que son bastante interesantes que tenemos que estar nosotros atentos, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión, como les decía, vamos a ver lo que es el verdadero verbo de vida y en el cual pues podemos confiar, ¿verdad? Para tener esa certidumbre de comunión con el Padre, ¿verdad? Eh, y tener ese gran gozo en nuestras vidas, ¿verdad? Estando en la luz y no ya más en las tinieblas, ¿verdad? Creo que aquí es muy importante señalar y pensar que, que, es, es muy necesario que usted eh, quiera estar en la luz, ¿verdad? Y no seguir en las tinieblas. Usted podrá decirme ahorita: bueno, pero pues es que yo ya no estoy en tinieblas porque yo recibí a Cristo y Él es la luz de mi vida, y tiene usted mucha razón. Pero usted verá a lo largo de este análisis que haremos eh, algunas, algunas puntualizaciones que hace el autor, el apóstol Juan, y veremos algunas cosas que serán muy interesantes. Acompáñame por favor ahí leyendo en capítulo 1 de la primera carta de Juan para darle entrada a la palabra, y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también nosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos
a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es fundamental conocer, ¿verdad? Aquí en esta carta, en la primera carta de Juan, algunos eruditos han determinado que probablemente no sea el apóstol Juan. Pero bueno, nosotros hemos determinado por la coincidencia que hay en la manera de redactar el Evangelio de Juan y las otras dos cartas, ¿verdad? De Juan. Pero principalmente por las ideas concretas que el autor pone aquí, ¿verdad? Hablando en este caso, como ustedes acaban de escuchar, como menciona el verbo de vida, ¿verdad? Lo mismo que en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 1 en adelante menciona esto, ¿verdad? Menciona el verbo, ¿verdad? Y en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nos dice Juan. Y aquí nos vuelve a repetir, ¿verdad? Y nos vuelve a hablar del verbo de vida. Y es muy interesante ver, ¿verdad? Lo que fue desde el principio él menciona, ¿no? Es importante señalarlo, ¿eh? Eh, el apóstol Juan menciona que esta vida ha sido mostrada a nosotros en Cristo como algo muy, muy grande e incomparable, para que surja en cada uno de nosotros ese deseo, ese amor por conocer cada día más al Señor, para que miremos nuestra vida miserable en comparación con lo expresado por el apóstol, ¿verdad? Que es una inmensa felicidad verdadera que Dios ha derramado sobre nosotros en el verbo de vida. Y esto nos lleva a mirar las cosas desde un punto de vista más global y hacia arriba, ¿verdad? Poniendo los ojos en lo de arriba. Por lo que el apóstol se esmera en demostrarnos esta verdad diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y lo que hemos contemplado. Esto para comprobarnos que fue testigo de la demostración hecha por Jesús, de que Él era el verbo de vida, siendo reconocido en ese tiempo como ahora, ¿verdad? Y aunque Juan estaba muy avanzado en edad cuando escribió todas estas cosas, ya que esto, la fecha que está puesta es muy probable del año 96, 95 al año 100, ¿verdad? Después de Cristo, una edad temprana del primer siglo, ¿verdad? Juan era ya anciano, como lo mencionamos, y bueno, pues él estaba... él era también el único sobreviviente apostólico, ¿no? Que tuvo asociación íntima con Jesús, siendo él pues el testigo ocular del ministerio terrenal del Señor. Eh, Él miró de primera mano la muerte del Señor, la resurrección y la ascensión del Señor. Por esta razón tiene toda la autoridad para hablarnos, ¿verdad?, del verbo de vida y cómo fue desde el principio. Y no solamente refiriéndose al principio como el ministerio de Jesús, sino a la estancia desde antes de la fundación de todas las cosas. Él es el inmutable, ¿verdad? Es la inmutable expresión de su propia enseñanza y testimonio desde el principio, o sea, la inmutable encarnación de su doctrina. Y todo esto nos muestra el verdadero verbo de vida y en el cual podemos confiar con plena certidumbre y tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y así tener un gran gozo en nuestras vidas. Por otro lado, podemos hacernos esta pregunta: ¿tenemos comunión con Dios? De acuerdo a lo que acabamos de leer, de acuerdo a lo escrito por el apóstol, que decía, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Esta verdad era el mensaje que habían oído los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo les había comunicado esto: Dios es luz
y lo había mostrado. Es importante notar la enseñanza aquí contenida, ya que es la base para que podamos saber si nosotros tenemos algo en común, tenemos algún compañerismo, alguna participación o acaso tenemos comunión con Dios. Y si tenemos comunión con Dios, entonces tenemos comunión con nuestros hermanos, entendiendo que tener comunión con el Padre es equivalente a tener comunión con su Hijo y con el Espíritu Santo. Y además con los que han creído en su nombre, con los que son la iglesia de Jesucristo. Hay dos aspectos relevantes para saber si tenemos comunión con Dios. El primero es, ¿andamos en luz o andamos en tinieblas? Recordemos que Dios es la máxima expresión de luz y Satanás la máxima expresión de las tinieblas o de la oscuridad. Por lo tanto, si andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Dios. Incluso podemos engañarnos a nosotros mismos pensando en que tenemos comunión con Dios, pero estamos viviendo en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Hay muchos ahora que dicen seguir a Cristo y mienten porque sus obras reflejan que están en las tinieblas, no teniendo comunión con sus hermanos, aborreciendo a sus hermanos, no obedeciendo los mandatos de nuestro Dios. Y además nos convertimos en piedras de tropiezo para los que son pequeños en la iglesia del Señor. Pero mire, el que anda en la luz tiene comunión no solo con el Padre y su Hijo, sino también con los hermanos, gozando del privilegio de ser limpiado de todos sus pecados por la sangre de Cristo. El apóstol nos enseña que para participar en la herencia de los santos, en la luz de Dios, debemos ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y entonces así formar parte de su iglesia. Esto se produce precisamente cuando la sangre de Cristo nos limpia de los pecados. En los versos paralelos, el mismo autor, podemos observar y comprender mejor cómo tenemos comunión con Dios si andamos en luz, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Mire, más claro lo podemos ver ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 19 al 21, en donde dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que no sea manifiesto que sus obras son hechas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, la humanidad necesita la luz de Dios. Es por eso que dentro de los mandatos de Jesucristo, pues es anunciar el Evangelio, ¿verdad? Igual como lo hicieron los apóstoles del Señor, que tuvieron el privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación. Así nosotros debemos anunciar la vida eterna que está en Jesús. Si se dan cuenta en esta primera carta, en esta primera porción del capítulo 1, es lo que hace el apóstol y es lo que hicieron los apóstoles de Jesucristo, anunciar las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, hay una realidad que no podemos negar. Todos pecamos. Vivimos en una sociedad que la mayoría de veces es indiferente al pecado o niega que ha pecado, buscando un sinnúmero de excusas, y la verdad es que solamente nos engañamos a nosotros mismos, como menciona esta porción de la Escritura, porque la verdad pues no está en nosotros, y si decimos que no hemos pecado, dice la Escritura, hacemos mentiroso al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios pues no está en nosotros. Y me refiero a no está en nosotros, de Cristo no está en nosotros.
hemos intentado hacerle la invitación, pero si estamos viviendo en pecado y en tinieblas, probablemente y no nos hemos convertido al Señor. O probablemente sí, pero debemos de reconocerlo. Y cuando reconocemos que hemos pecado, o que aún sin saberlo estamos pecando, pedimos perdón. Podemos tener cuentas cortas con Dios. Mire, para los que están en Cristo, muchas veces usted piensa que como ya recibió al Señor Jesucristo, usted fue limpiado de todos sus pecados. Y es cierto, en ese momento usted fue limpiado de todos sus pecados. Pero ¿qué pasa después si seguimos o recaemos o volvemos a pecar de alguna manera? El apóstol Juan nos da dirección en cuanto a esto. Por eso es que nos dice que no mintamos al Señor diciendo que no tenemos pecado. Como ya soy cristiano, no, ya no tengo pecado. No. Es muy probable que usted haya resbalado, haya caído. Y no puede pasarse la vida ocultando sus pecados, porque se aleja usted del perdón de Dios. El Señor es fiel y justo y no hay que dudar. Si confesamos nuestras faltas y existe un verdadero arrepentimiento, Dios nos perdonará y limpiará de toda la maldad. Los cristianos, una vida de pecado, tenemos una vida de pecado, no debemos tener una vida de pecado, perdón. Pero tenemos que ser conscientes de que habrá ocasiones en que caigamos y pequemos. Pero podemos acercarnos arrepentidos y confesar nuestros pecados a Dios y por la sangre de Jesucristo nos perdonará. Aunque el cristiano está propenso a pecar, pues la voluntad de Dios es que no lo hagamos. El cristiano que anda en la luz de Dios no peca. Y cuando peca, busca rápidamente el perdón de Dios y confiesa sus pecados y encuentra en Jesucristo el perdón. Cuentas cortas. De esta manera podemos nosotros identificar algo que es muy claro en esta porción de la Escritura. Número 1, que nos dice reconozcamos al verbo de vida. Número 2, que los que lo hemos reconocido hablemos de él, que compartamos la palabra, que demos las buenas nuevas de salvación. Y también que entre nosotros los cristianos tengamos ánimo, porque podemos caer. Pero más adelante en la Escritura, en el capítulo 2, el apóstol menciona, abogado tenemos en Cristo Jesús para perdonarnos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esta es algo que nosotros tenemos que guardar. Recuerde usted cuentas cortas con el Señor. Y si usted no ha recibido a Cristo, no ha entregado su vida a Él, le invito que en este momento, ahí donde usted se encuentra, usted pueda hacer una declaración genuina de arrepentimiento y fe. Y usted pueda pedirle al Señor que limpie su vida, que perdone sus pecados. Y usted pueda formar parte de la familia de Cristo, de la familia de Dios. Y si usted es cristiano, y si usted ya lleva algún tiempo o mucho tiempo, considere esto, que nosotros podemos caer, pero no debemos permanecer en el pecado. Damos gracias a Dios por este tiempo y agradecemos que el Señor nos enseñe con su palabra. Muchas gracias por escucharme y nos vemos para la próxima. Dios me los bendiga.